todo se transforma. Bueno, seguimos aquí en cuestión ambiental y todo se transforma. Si todo se transforma, ¿todo se transforma? Hacemos preguntas. Bueno, primero voy a responder los mensajes. Sí. Pedro tiene razón, por supuesto que acá tenemos que darle más importancia, porque digo, bueno, Porto Alegre no está tan lejos y Uruguay menos, y además estamos viviendo, digo, ya lo hemos tratado incluso acá en el estudio, porque bueno, Buenos Aires ha sido escenario en los últimos 6 meses de por lo menos 2 tormentas extremas, y hace menos de un mes, en 2 semanas, acá en el sur hubo una caída de granizo impresionante. Lo que pasa es que a veces, como no pasa en capital, no se conoce, no se difunde tanto, ¿no? Claro. Y respecto de las ballenas, bueno, depende del caso, digamos. O sea, las ballenas se encallan por muchísimas razones, pero depende del caso. Hay veces que lamentablemente sí tiene que ver con la contaminación, por ejemplo, que podemos realizar, o por algunas actividades offshore que hacen que, digamos, es como que se pierdan estos mamíferos marinos y entonces queden encallados. Pero bueno, en general es multicausal, no es que todo lo provocamos nosotros, hay cosas que sí, hay otras que no. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces de plástico, como les prometí, porque en el estudio nos visita Verónica Ramos. Ella es directora ejecutiva de Ecoplas, que es una asociación civil sin fines de lucro especializada en plásticos y ambiente, que lo que hace es, bueno, impulsar el desarrollo sustentable de los plásticos en una economía circular. Por eso yo decía, bueno, todo se transforma y lo preguntaba. Así que bueno, acá la tenemos a Verónica para que nos responda, o para que intercambiemos estas opiniones y también del Tratado Internacional y también sobre lo que habló Andrés. Bueno, primero, bienvenida y muchísimas gracias, Verónica, por estar acá con nosotros. Hola Laura, hola Priscila. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, bárbaro Laura, también todo lo que nos aportó recién Andrés. Realmente es muy valoroso tener científicos en nuestro país que nos ayuden a ver la problemática y bueno, todo el sector unido para encontrar la solución. Sí, absolutamente, ¿no? Y la cuestión esta de, o sea, a ver cómo podemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el plástico de un solo uso, del plástico descartable, del plástico, o sea, digo, ¿todos los plásticos están como al mismo nivel o no? Los plásticos, como vos mencionaste anteriormente, aportan a nuestra calidad de vida. Es indiscutible que desde que nos levantamos, el despertador, vamos a la heladera, la industria del envasamiento, el auto, los aviones, en definitiva el plástico forma parte de nuestra vida. Ni hablar de la salud, lo que hubiera sido la pandemia sin los plásticos. Los plásticos de un solo uso que vos mencionás tienen que ver, bueno, con hisopos, bandejas, vasos, revolvedores. En definitiva, hay muchos plásticos de un solo uso que nosotros podemos consumirlos responsablemente. Europa ha regulado respecto a los mismos, pero ¿qué pasa? Ellos en Europa tienen hace más de 20 años una ley nacional de responsabilidad del productor. Y como estos productos habían quedado por fuera, luego hicieron una regulación. Acá en Argentina todavía no tenemos ninguna de las dos regulaciones, entonces están puestos en foco estos tipos de productos, ¿no? Pensemos que sería también sin estos plásticos de un solo uso, aportan al cuidado de nuestra calidad de vida en la alimentación. Comemos en delivery, pensemos en los hospitales, pensemos en las casas de adultos mayores, es decir, aportan a nuestra calidad de vida, como todo referido al plástico, y no solo al plástico, a todos los materiales que encontramos en la corriente de los residuos. Debemos consumirnos de una manera responsable. Si hablamos de los plásticos de un solo uso, son monomateriales, se podrían separar y se podrían reciclar. Las bandejas, por ejemplo, son de un material prima que se llama PET, y por ejemplo las botellas son de PET, se están separando y reciclando, y las bandejas también podría hacerse lo mismo si pensamos también en los vasos. Así que la mirada de plástico de un solo uso es que son reciclables. Algunos tienen la certificación La Manito de Ecoplas, que si nosotros la vemos, la podemos separar y se pueden reciclar. Sí, obviamente, como todo tipo de producto, todo tipo de material, lo tenemos que consumir de una manera responsable. Y después separarlos y no dejarlos abandonados en la vía pública o en las playas, porque hablamos también de las playas, pero en las playas también no solo hay plástico, hay otro tipo de materiales. El plástico probablemente es un material más liviano, flota, pero bueno, en el fondo
del mar también tenemos otros materiales como vidrio, también si hablamos de microplásticos, también yo diría que, digamos, micropartículas, porque además de plástico también hay caucho, hay resto de pinturas también de barcos, o sea, en el mar hay de todo, además de plástico. No, con eso no quiere decir que estemos y formemos parte de esta agenda colaborativa para ver cómo podemos también mejorar la gestión de los residuos. Vos dijiste algo, Verónica, que me parece que es clave, ¿no? O sea, responsabilidad, ¿no? La palabra responsabilidad, mencionaste la responsabilidad en el consumo, pero también mencionaste algo que me parece que es central, que es esto que de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Esta cosa que en Europa existe, o si no estaba incluido en la legislación, se reguló, digamos, se complementó con otra regulación para poder incluirlo. Nosotros en Argentina tenemos hace más de 30 años proyectos para lo que se conoce como la ley de envases, que es esta cosa, ¿no? De que nosotros tenemos que pensar el producto no desde el destino final, sino desde el principio, desde cuando se fabrica. Y bueno, o sea, está bien, nosotros como consumidores tenemos que tener responsabilidad, pero quienes lo producen también tienen que tener responsabilidad, ¿no? Mira, Laura, es buenísimo lo que vos estás contando. Nosotros entendemos que esta Ley Nacional de Responsabilidad del Productor, y Ecoplas forma parte de esta agenda, hace más de 20 años la venimos promoviendo junto con otros materiales, probablemente el plástico con más vehemencia, porque en definitiva vemos lo que está ocurriendo. Y entendemos que la industria envasadora, que es la que sería responsable por esta cuota dineraria por cada envase puesto en el mercado, llegó el momento de empezar a ver que esta ley es necesaria, ¿no? Hubo muchos proyectos, hoy en día hay dos, uno de la diputada Martínez y otro el de la diputada Saracho. Entendemos que estos proyectos, particularmente la diputada Martínez, se están empezando a estudiar, se están empezando a mirar, y entendemos que es necesario empezar a regular y una mirada a nivel nacional, ¿no? Este proyecto también incluye los plásticos de un solo uso, es decir, que toda esta corriente de residuos, no solo plástico, también el resto que se encuentran en la corriente de residuos que tenemos en el hogar, puedan realmente encontrar su circularidad, que es la gran oportunidad. Las industrias envasadoras también tienen que tener esta mirada de ecodiseño, es decir, el producto que ponen en el mercado que pueda circularizar, ¿no? En el caso de los plásticos, vemos la oportunidad para los monomateriales, por esta certificación que tiene Ecoplas de plásticos reciclables, que son aquellos productos monomateriales, pero también aquellos productos que tengan contenido reciclado es una gran oportunidad. Por eso Ecoplas tiene la certificación INTI Ecoplas para aquellas empresas que ya están colocando contenido reciclado en un mínimo de 15% para arriba, y hay muchas empresas argentinas que ya lo están haciendo. Bueno, eso es importante lo que estás diciendo, porque, digamos, para que la audiencia lo entienda, es esto, ¿no? Pensarlo desde el origen. El otro día yo decía que el residuo es un error de diseño, ¿no? O sea, porque vos hablabas de diseño, entonces se me vino esa frase a la mente, porque bueno, si después es residuo, es que algo falló, ¿no? Porque no debería ser residuo, sino debería ser recurso. Entonces, me parece que es central. Obviamente, hablas de los dos proyectos de ley, porque bueno, pasaron muchísimos y lamentablemente no ha sucedido nada, pero en este contexto también te quería preguntar respecto de las políticas que por ahí se han tomado en distintos distritos, ¿no? Porque primero como que no son muy parejas en Argentina, sino que por ahí hay unas en un distrito, otras en otro distrito, y quería preguntarte según la evaluación, porque después de los años que han pasado, si sirve o no. O sea, por ejemplo, ¿sirve el tema de, bueno, no entrego más pajitas de plástico? O, bueno, los supermercados tienen que dar bolsa verde, bolsa negra, o no sé qué. Bueno, ahora ya no dan ni bolsa verde ni bolsa negra. Y solamente los dejamos en las verdulerías, solamente dejamos en las carnicerías. Y el kiosco me da la bolsa chiquita. Digo, al final es tan errático y tan inconsistente que a nosotros solamente nos confunden. Y la verdad es que no tengo tampoco los números ni las cifras para saber si fue eficiente. Laura, es excelente esa pregunta, porque en definitiva lo que nosotros vemos en los reguladores frente a esta agenda de la opinión pública en el cual estamos todos inmersos y la problemática mundial, rápidamente lo que hacen son proyectos aislados, prohibamos. Entendemos que prohibir no va a solucionar la contaminación, no solo del plástico, sino también de los otros materiales. Lo que sí, esto que venimos hablando, promover políticas públicas en el cual tengamos en cuenta el ecodiseño, la valorización, el reciclado, contenido reciclado, la educación. Tenemos una ley nacional de educación ambiental
que esperamos que se ponga en práctica, también la ley Yolanda, en el cual los funcionarios deben capacitarse, porque son ellos los que regulan y en definitiva terminan regulando de esta manera. Pero digamos, son acciones aisladas. Por eso, una ley nacional de responsabilidad del productor va a organizar esto, que también contiene a los plásticos de un solo uso. Otra regulación que venimos promoviendo como Ecoplas es una regulación para que los productos tengan contenido reciclado. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo en Argentina, pero hay nada que los regule. Eso va a potenciar la economía circular. También respecto a los plásticos de un solo uso que vos comentaste, Ecoplas ha estado muy activa porque el diputado nacional Carlos Ponce ha convocado a Ecoplas, a la Cámara Argentina de la Industria Plástica y al Sindicato Plástico. Tras un año intenso de trabajo, imagínense ponernos todos de acuerdo, el diputado Carlos Ponce dio a luz 2 proyectos que se encuentran en la Cámara de Diputados, uno para consumo responsable y valorización y plásticos de un solo uso, con una mirada a puertas adentro que hemos tenido también como sector plástico, entendiendo que algunos productos deberían dejar de formar parte y otros con una mirada... ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Vero? Sorbetes, revolvedores, hisopos... Y el resto de los productos, bandejas, vasos... ¿Y eso cómo se reemplaza? ¿Un hisopo cómo lo reemplazas? Bueno, no, por hoy no tiene reemplazo, hay alternativas, alternativas que se venden, digamos, porque hay mucho greenwashing como saludables y no tienen nada que ver con el medio ambiente. Y después, bueno, con respecto a las bandejas, a los vasos, una mirada de no ofrecerlas al público, ahí ya tenés una reducción y después que el mismo tenga un costo a partir de un determinado tiempo. Algo así ha ocurrido en otras oportunidades con las bolsas, cuando está esta mirada se reduce en un 80% y las que quedan, que se puedan valorizar. Nosotros esperamos que estos proyectos puedan llegar a tratarse y eventualmente también una ley nacional REP los contiene, es decir, que encuentren su circuito. Y quiero mencionar también algo, Lauri, que también habló Andrés, que me pareció interesante. No podemos tampoco tener la mirada de que el plástico se biodegrada o se degrada, porque yo creo que nosotros ahí estamos dando piedra libre a que podemos dejar todo tirado, como lamentablemente ocurre en las playas, en los parques, en los lugares de disfrute de nuestro querido país. Tenemos que ser ciudadanos responsables. Si yo pienso que tengo que reemplazar el plástico y poner otro por biodegradable, dejo todo tirado con digamos, la fundamentación de que esto se tiene que biodegradar. No tenemos que dejar abandonado ningún producto, porque ni ningún producto de ningún tipo de material, con la excusa de que se va a biodegradar. Porque además, si hablamos de biodegradable, en el caso puntual del plástico, por ejemplo, necesitamos plantas de compostaje para que esos productos plásticos que decimos que tengan una resina que sea biodegradable, se pueda degradar. Entonces, no veo como que la biodegradación sea una excusa para que los residuos se puedan disponer. Porque, por ejemplo, el vidrio tampoco es biodegradable y, bueno, a lo mejor la mirada y prejuiciosa está acerca del plástico. Y hay también vidrio y, lamentablemente, en el fondo del mar también tenemos materiales que no se degradan como el vidrio, ¿no? Y Verónica, yo pienso, porque bueno, vos hablás de residuos, obviamente nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que a la vez es una mega ciudad, porque no solamente está Buenos Aires, sino todo alrededor, pero ¿cómo es la situación, por ejemplo, en el interior del país? ¿Hay provincias que están más alineadas, que ya están trabajando, que no? Porque además, digo, con poblaciones más chicas, podría ser como más sencillo, ¿no? Sí, lo que vemos es que hay mucho voluntarismo mientras no haya una regulación nacional. Hay algunas provincias como Córdoba, por ejemplo, que están trabajando muy bien. San Juan tiene una planta, pero cuando vos vas a ver el residuo en la planta llega muy sucio, entonces ahí nos está hablando del consumidor que está separando mal. Pero bueno, se entiende que el consumidor a lo mejor no separe bien, porque ¿quién nos está enseñando a separar? O sea, tenemos una ley. ¿Cuántas? Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad tenemos el gran programa que es Escuelas Verdes, en el cual Ecoplas ya trabaja hace 10 años y somos el único material que estamos dando clases de separación de plástico, tipo cómo se separa, qué hacer con los plásticos de un solo uso. No vemos a ningún otro material. Ahí tenemos un caso concreto donde se nos está enseñando ya desde nivel inicial, desde los 3 años en adelante ya estamos dando clases, pero en el resto del país vemos que es muy voluntario. Y el gran problema que estamos teniendo también son los 5.000 basurales a cielo abierto, que cuando lamentablemente vamos a nuestras queridas provincias con bellos paisajes, vemos residuos, no solo plásticos, de todo tipo, dispersos. Eso es la gran problemática y lo que queremos contarles a la audiencia, que eso va a parar a los océanos. Entonces hay una gran responsabilidad de los municipios, que son los dueños de los residuos, en gestionar, en poner una mirada, en gestionar, y como vos dijiste, hay lugares más pequeños que
pueblos más pequeños que están haciendo separación de los residuos, pero después no tienen cooperativas que acopien eso y que hagan fardos y que lo comercialicen a la industria. Se rompe la cadena, se rompe la cadena. Entonces, bueno, es hora... Sí, o si no hay disposición final y vos después, igual, lo que quede, lo tirás a cielo abierto, digamos, o lo quemás, es todo peor. La quema que está prohibida y lamentablemente en la provincia de Buenos Aires lo vemos que hay quema. Entonces, bueno, hay que hacer cumplir la ley, es necesaria una ley nacional. ¿Por qué es tan importante esa ley nacional? Nos va a organizar, va a crear sistemas en donde los ciudadanos estemos obligados a separar y además de separar los residuos. Bueno, los ciudadanos y los empresarios, ¿no? Las empresas con los productos que ponen. Siempre, claro, porque si no, siempre es como que, viste, bueno, no, y separa bien y lava el plástico y hace, está bien, todo bárbaro. Ahora, también... la embotelladora, bueno, ponete las pilas. Las empresas se van a organizar porque obviamente al poner un dinero por cada, digamos, envase puesto en el mercado va a aparecer la mirada del ecodiseño. Voy a tener que poner el mejor producto para que ese producto circularice. Claro, ahora es como muy impresionante porque yo pienso, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando de la realidad de nuestro país, estamos comparando, bueno, qué pasa, por ejemplo, en Buenos Aires en el interior, estamos hablando del Congreso Nacional, bueno, diputado ya debatió la ley base, esperemos a ver si el plástico llega o responsabilidad extendida del productor llega al recinto. Ahora, es como muy curioso que la problemática sea mundial, o sea, digo, que lo tenemos en Latinoamérica, por supuesto que cada uno tendrá sus características, ¿no? Pero lo tenemos en Latinoamérica, pero también existe el problema en Europa, existe el problema en Estados Unidos, existe el problema en el continente asiático, o sea, y por algo están estas reuniones para tratar de conseguir un acuerdo internacional. Por supuesto que sí, la problemática es mundial. Vos pensás que, como dijo muy bien Andrés, el científico que habló, experto en la materia, mayormente proviene de actividades humanas. El 80% de estos residuos vienen de tierra. Entonces quiere decir que a nivel mundial hay un gran problema con la gestión de los residuos. Mayormente provienen de China y de India, con el volcado de residuos a mares. Entonces, a partir de ahí, con todas las corrientes oceánicas, aparecen la problemática de nuestros océanos que recorren el mundo. Entonces, a partir de ahí, el problema se ha, digamos, amplificado. Pero bueno, ¿qué pasa? Si hablamos del caso de Europa, tiene una regulación hace más de 20 años. Nosotros estamos muy lejos. Igual, de todas maneras... Igual siguen con el problema. Porque, viste, cuando nosotros decimos, bueno, Japón, viste que ponemos los ejemplos de en qué lugares... yo me acuerdo que, ustedes saben, los que no saben, le cuento a los oyentes, yo trabajo hace muchos años con estos temas y escribo sobre estos temas de muchos años. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando San Francisco era un modelo, ¿no? Y ahora San Francisco está en problemas. Entonces, como que, ¿qué pasa, no? Con esa cuestión que termina siendo un hábito cultural que después se pierde. Obviamente que en Japón, por supuesto que no, pero siguen igual teniendo el problema. Siguen teniendo el problema porque evidentemente las regulaciones siempre hay que tener una mirada de que hay que actualizarlas, hay que ponerlas en práctica. Es un modelo que viene funcionando, todo es perfectible, pero lejos estamos nosotros de no tener ningún modelo. Como Ecoplas acompañamos este tratado vinculante de plásticos internacional. Estamos trabajando con Eureka, que es una entidad colaborativa, Entidades Unidas reafirmando la Eureka economía. se llama, sí. No, divino, porque bueno, Entidades Unidas reafirmando la economía circular, que está compuesta por Ecoplas, CAIP, la SICIP, el IPA y la Cámara Argentina de Industria de Reciclados Plásticos. Porque, bueno, obviamente somos consultados por la Cancillería, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Comercio, con sus representantes que van al tratado. Hemos participado del tratado cuando estuvo en Uruguay, ha sido una experiencia enriquecedora. Y, bueno, mirando, digamos, con la mirada de Argentina y región, nosotros lo que vemos es que, en definitiva, la mirada que está viendo es una mirada muy... probablemente de los países desarrollados. Es necesario que este pacto se adapte a las localidades, ya sea Argentina y la región, porque Europa, como dijimos, y otros países ya tienen regulaciones. Nosotros estamos muy lejos, además tenemos basurales a cielo abierto, tenemos recuperadores urbanos, o sea, nuestra mirada es muy, digamos, local. Necesitamos que estos pactos se adapten a nuestras posibilidades. Eso es muy interesante lo que decís, porque fuera del aire vos me comentabas que habías estado en una reunión regional, o sea, no habían participado o por lo menos físicamente, no en persona, en la reunión en Ottawa, en Canadá,
pero sí han tenido reuniones regionales. Exacto, estuvimos en la de Uruguay cuando se trató en la INC y participamos y la verdad que fue una experiencia muy buena, enriquecedora. En nuestra mesa de trabajo también hubo cooperativas de recuperadores urbanos regionales también que pudimos intercambiar porque además están en nuestra agenda. Ecoplas viene capacitando a las cooperativas de recuperadores urbanos a separar las de acá de la ciudad de Buenos Aires, también en el interior del país, porque incluso hemos creado una norma de fardos plásticos en los cuales si ellos cumplen con esa norma van a obtener mejor dinero a la hora de comercializar. Entendemos que es un actor de nuestra cadena y bueno, particularmente respecto a este pacto, que vos preguntabas, Laura, entendemos que debería adaptarse, no poner solamente metas a nivel internacional, sino adaptarse a nuestras localidades que son bien distintas a lo que ocurre en el primer mundo. Y tengo una consulta, pero así como si fuera cualquier persona que va a usar algún elemento, algo de plástico. Por ejemplo, vos como representante de Ecoplas, ¿qué le recomiendas? O sea, suponete, no sé, vas al kiosco, te da 2 caramelos y te da una bolsa. ¿Vos qué le decís? No me des bolsa. No, bolsa no. ¿Qué cosa podemos decirle a esto sí o a esto no? Porque, digo, volviendo a lo de las campañas medio erráticas anteriores, que finalmente como que no tienen ningún resultado, y de hecho la semana pasada un oyente nos preguntó, por ejemplo, ¿te acuerdas de las bolsas camiseta? Bueno, cuando hicimos la nota, ya no me acuerdo cuántos años, que salieron las bolsas verdes, que primero eran obligación de los supermercadistas, después ya no. Entonces, ¿qué hacemos, Verónica, cuando pasa eso, como consumidores? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a tener esta mirada ambiental de consumo responsable, no solo, digamos, con el plástico, vuelvo a insistir, con todos los demás productos, ¿no? Con respecto a las bolsas en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente ahí el supermercado se ha ahorrado un costo, pero bueno, por otro lado nos sacaron las bolsas que las utilizábamos para separar los residuos, tuvimos que salir a comprar. Entonces, bueno... No, pero aparte es gracioso porque, o sea, digo... nos sacaron la bolsa en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si yo voy a un supermercado que queda cruzando la General Paz, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero en Vicente López, a mí me dan bolsas. ¿Sí? Por supuesto que sí, la provincia de Buenos Aires tiene otra regulación. En mi caso particular, que también vivo en provincia, yo las reutilizo para separar los residuos, y aquellos que no las reutilicen, por ejemplo, las pueden juntar junto con otros films, lo que nosotros llamamos el termo contraíble, por ejemplo, cuando compramos un pack de agua de gaseosa, porque esos polietilenos altamente reciclables. Cuando uno visita las cooperativas, se están comercializando estos fardos. Cuando vamos a la industria recicladora, se está volviendo a hacer materia prima reciclada con este tipo de productos. Lo que yo diría, obviamente, llamar, primero, vayamos de arriba para abajo, ¿no? Educación es necesario. Hay una gran asimetría, que hay escuelas que tienen en su agenda el tema ambiental. Otras escuelas no lo están tratando. Nosotros lo estamos viendo. Ahí para que aprendamos ya desde niño. Después los grandes... Sí, porque no tenemos tiempo de una generación tampoco. No tenemos tiempo. Entonces, bueno, nosotros los grandes empecemos a consumir responsablemente. Después en casa separemos los residuos. O sea, es inadmisible lo que no están separando los residuos, que empecemos a tener esta mirada. No solo el plástico, en la bolsa verde o en la bolsa de los reciclables, todos los otros materiales. Apenas enjuagados, porque a veces nos dicen tienen que estar limpios. No, limpios no, porque estamos consumiendo agua y detergente. Apenas enjuagados, porque después la industria recicladora los lava, los muele, los pica y bueno, tienen procesos de lavado. Y después empezar a tener la mirada de empezar a comprar productos que tengan contenido reciclado. Animémonos. Nosotros hace unos años hicimos un estudio con la consultora Pinaya, en donde aproximadamente un 50% estaría dispuesto a comprar productos con contenido reciclado, ¿no? Y otra cosa también que les quería contar, que también nos llamó mucho la atención, que gran porcentaje de las personas, cuando nosotros les contábamos que era en esa encuesta, que es la economía circular, desconoce el término. O sea, hay un gran problema de educación. Cuando se le repreguntaba y se le explicaba lo que era la economía circular, las personas en un 75% adherían al concepto. O sea, no sabemos
¿Qué significa? O sea, la mirada de la educación, la mirada de la política pública, la mirada de las empresas, pensando en los envases que ponen en el mercado, que además de lindo, bellos, y con la mirada del marketing, tengan esta mirada de circularidad. O sea, es transversal esta agenda, involucra a los privados, a los públicos, a las entidades, a la sociedad civil, en este gran tema. A la ciencia, ¿no? A los científicos. Ciencia. Hablabas hoy, ya nos tenemos que ir, ¿no? Porque nos quedan, 2 minutitos, pero también, por ejemplo, para tener el sello de calidad, también tiene que haber ahí un estudio científico, con un sello de calidad industrial, porque digamos tampoco es que cualquier producto puede tener cualquier cosa. Por supuesto, con la mirada del INTI, ellos hacen una auditoría, los grandes científicos que están en el INTI, en el INTI Plástico, que son los que hacen la auditoría, la mirada de la ciencia, en el cual Ecoplas tiene por supuesto todo su soporte, es el camino que debemos tener, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, cuando se habla tanto reemplacemos un material por otro, prácticamente siempre se habla del plástico y sus sustitutos. Bueno, la mirada de análisis de ciclo de vida es lo que nos va a dar la veracidad técnica, de decir qué producto estoy eligiendo, y no el greenwashing, reemplacemos urgente por esto, y la verdad que no tiene nada que ver con un tema ambiental. No, bueno, totalmente. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo, pasó rapidísimo, la verdad. Sí. Pasó rapidísimo el programa. Te agradecemos muchísimo que hayas contestado las preguntas, porque también, digamos, por ahí desde el sector es difícil, pero también es muy importante que se manifieste el compromiso real y de que existe. Y además esto, ¿no? Bueno, hay que separar la paja del trigo, porque bueno, también hay mucha cosa que hay veces que no necesariamente es tan ambientalmente amigable, y es muy importante destacarlo. Así que bueno, te agradecemos otra vez. Verónica Ramos es directora ejecutiva de Ecoplas, estuvo con nosotros hablando del problema del plástico en Argentina, en el mundo, en América Latina también, porque bueno, claramente cada región, cada lugar tiene sus características y sus propios problemas. Y bueno, nada, una vez más demuestro en este programa, yo todos los programas lo voy a decir a la audiencia nueva, a la audiencia vieja, que es como todos los temas nos tocan de cerca. Cuestión ambiental no es un programa que sea un programita verde, esa cosita. No. Todos los temas nos tocan, son nuestra realidad, tocan nuestro bolsillo, tocan la política pública. Así que bueno, acá tenemos un micrófono para poder expresarlo. Y también muchos oídos para escuchar y aprender, digo, y tomando nota. 11 51 52 1047 nuestro WhatsApp. Seguí dejando tus consultas. Cuestión ambiental, un viernes distinto.